Muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Aquí mientras hacemos el cambio de audiencia, les agradezco mucho que nos acompañen en esta charla donde vamos a estar conversando sobre el ride sharing y la tecnología como mecanismos efectivos de descarbonizar nuestras ciudades. Mi nombre es Marcela Torres Córdoba y tengo el gran honor en mi vida de ser la gerente general de Uber para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Y de verdad que estoy súper contenta de que me acompañen en este espacio. Y entremos en materia porque tenemos 20 minutos para cubrir un tema que es muy profundo, que es muy complejo y que es inminente. Acá tenemos que actuar hoy y tenemos que actuar todos, porque las consecuencias del cambio climático ya las estamos viendo. Y eso nos afecta a cada uno de nosotros, afecta a nuestros hijos y de ahí para adelante. Así que les cuento algunas cifras para que se preocupen conmigo. El nivel medio del mar en los últimos años se ha incrementado en unos 20 centímetros. 20 centímetros. Si esta tendencia continúa, podríamos estar viendo incrementos de hasta 1 metro o 2 metros. Imagínense lo que 2 metros de nivel del mar le hace a las ciudades. Se puede tragar ciudades enteras. También hemos visto algo que a mí particularmente me impacta mucho, que son los incendios forestales. Cada vez son más prolongados, cada vez son más devastadores. Y la otra que genera mucha angustia son los cambios en los patrones de lluvia, porque los cambios en los patrones de lluvia están generando cambios, digamos, y desórdenes en las cosechas alrededor del mundo, y eso nos impacta a todos, porque es la producción de alimentos en últimas la que se ve afectada. Justo esta mañana estaba leyendo la historia o la noticia que hay ahorita sobre Pakistán, no sé si la vieron, donde Pakistán, precisamente por los cambios en los patrones de las lluvias, 1/3 de su población, 33 millones de pakistaníes están desplazados por las inundaciones y 1/3 de la población está bajo agua. Y las fotos son impactantes de niños flotando en los ríos porque la población está bajo agua. Entonces son consecuencias que en realidad nos afectan a todos y que son apremiantes que trabajemos en ellas. ¿Y esto por qué se causa? Este cambio climático, ¿por qué se da? O estas desórdenes, digamos, ¿por qué se dan? Se dan por un aumento en la temperatura promedio del planeta. En los últimos años, la temperatura promedio ha aumentado 1,1 grados centígrados. No parece mucho, pero los científicos estiman que si llegamos a 2 grados centígrados, las consecuencias para el planeta van a ser irreversibles. Entonces, repito que el momento de actuar es hoy. Justo por eso se convino el Acuerdo de París, los países diciendo tenemos que unirnos todos porque no podemos dejar que la temperatura aumente esos 2 grados. Ellos lo tienen como meta en 1,5 grados, que además estamos muy cerca de 1,1 a 1,5. Entonces, si nosotros quisiéramos no arreglar el cambio climático, pero empezarlo a accionar, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que impactar de todas maneras las emisiones de CO2. Eso es lo que causa la mayor cantidad del impacto del cambio climático. ¿Y por dónde empezamos? Entonces les voy a contar algunas cifras y les voy a contar una historia y ya van a ver cómo hila con ride sharing y tecnología. Porque el 27% de las emisiones globales, 27% a nivel mundial, corresponden a los vehículos, a los automotores, al transporte. 27%. Y la mayoría de estas emisiones se dan en las ciudades. Hay unos datos de ciudades que me han llamado mucho la atención. No sé si sabían, pero el 50% de la población mundial vive en ciudades. Esas ciudades ocupan solamente el 5% de la superficie total. Y esas ciudades son responsables por el 70% de las emisiones globales y además consumen el 70% de los recursos del mundo, las ciudades. Entonces van a empezar a ver un hilo conductor entre transporte, ciudades, y además si uno se va a Latinoamérica, ese 27% que les cuento que es angustiante no es el 27, es el 40%. En Latinoamérica, el 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera se le atribuyen al sector transporte. Y además ha sido el segundo sector de mayor crecimiento en los últimos años. Desde 1990 hasta hoy, las emisiones del sector transporte han crecido un 79%. Y ahí no va a parar el impacto del sector transporte en economías en desarrollo como las nuestras, porque la tenencia de vehículo no ha llegado a un estado de madurez. Si
Si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos hay un vehículo por cada 1.5 habitantes. En un país como India hay un vehículo por cada 71 habitantes. Entonces, en economías en desarrollo, todavía la tenencia de vehículo va a seguir aumentando a tal punto que, volviendo a Latinoamérica, la flota vehicular de la región se va a triplicar de aquí a 2050. Y el problema en realidad no son los carros, no es que tener carros sea malo, ¿cierto? El problema es el uso que le damos a los vehículos, o mejor, el subuso que le damos a los vehículos. Para que tengan una idea, un carro particular está en circulación el 5% del tiempo, solamente el 5% del tiempo. El otro 95% está parqueado en algún lado, ocupando espacios que podrían ser usados para parques o para ciclorrutas o para cualquier otro tipo de infraestructura que genere un bien social. Pero no, ese 95% del tiempo está ocupando un espacio almacenando toneladas de acero que, digamos, que no tiene un uso que le traiga beneficios a la humanidad. Y además del bajo uso, el promedio de ocupantes que van en un vehículo es de 1.4 personas, que es súper bajo, súper bajo. Los invito a que hagan el ejercicio en estos días cuando vayan en un trancón y miren a su alrededor los vehículos, a ver cuántas personas van. Yo lo he hecho varias veces y esta semana lo volví a hacer en preparación para esta charla. En un trancón entrando a Bogotá, yo vivo en Bogotá y yo iba en una moto pasando así por un ladito del trancón y me puse a mirar las caras de todos. Entonces, en la mayoría de los carros había una sola persona y usando el celular. Entonces, además, representa un problema de seguridad vial. En algunas había dos, en muy pocos autos había dos personas y en uno que otro había tres. Yo creo que ese fue el que montó el portero al carro para poder entrar por el pico y placa a Bogotá. No, mentira, muy mal chiste. Pero entonces, bueno, ciudades, transporte y uso de los vehículos. Y cuando uno junta esas tres cosas, ahí es donde llega Uber. Ustedes estaban preguntando, pero ¿por qué Uber me está contando todo esto? Bueno, pues Uber es una plataforma de tecnología de movilidad compartida, que es la que tiene el mayor footprint o la mayor cobertura geográfica en el mundo. Estamos disponibles en más de 10.000 ciudades, en 71 países, en 6 continentes. Y a través de la tecnología conectamos 20 millones de viajes al día, al día. Entonces, cuando nosotros estamos en una compañía de semejante envergadura, tenemos la capacidad de impactar positivamente esta situación. Y no solamente tenemos la capacidad, sino que tenemos la responsabilidad. Y sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo reducir las emisiones. Lo que pasa es que no podemos solos. Entonces, bueno, ¿la movilidad compartida va a salvar el mundo? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí tiene la capacidad, o por lo menos de ser parte de la solución. Y no lo dice Marcela y no lo dice Uber, lo dice el ITF. El ITF es el Foro Internacional de Transporte, que es una organización intergubernamental, que es una palabra muy difícil de pronunciar, que está adscrita a la OSD o a la OCDE, y que comprende 64 países miembros. Y el ITF actúa como un tanque de pensamiento en temas de transporte, todo lo que tenga que ver con transporte, planeación de transporte, políticas públicas. Y el ITF dice lo siguiente, dice, si nosotros queremos descarbonizar nuestras ciudades, tenemos que hacer dos cosas: movilidad compartida y movilidad eléctrica. Amo el ITF, en realidad. Y vamos por partes. Entonces, movilidad compartida. El ITF lo que concluye a raíz de ciertos estudios que ha realizado en diferentes ciudades del mundo es que si nosotros lográramos duplicar esa ocupación promedio que les dije de 1.4 personas por vehículo, si nosotros lográramos duplicar esa ocupación, podríamos movilizar una ciudad entera con una fracción de los vehículos que circulan actualmente, con una fracción. Y cuando me refiero a fracción, es fracción, con entre el 10 y el 35% de la flota vehicular. Y eso es muy poderoso. Y lo más importante, pues, otra cosa muy importante que rescata este estudio es que la movilidad compartida se convierte en un gran complemento para otros medios de transporte disponibles en las ciudades, como los sistemas masivos de transporte. Los sistemas masivos de transporte son tremendamente importantes para las ciudades y tremendamente importantes para el cambio climático, sino que la movilidad compartida sirve como una solución de primera y última milla y alimenta estos sistemas de transporte masivo. Y ahí es donde viene esa combinación, es la que nos genera todo el beneficio, además de complementar
otros medios de transporte como la bicicleta, como la patineta o pues como caminar. Cada vez que puedan caminar, caminen, que eso es lo mejor para el planeta y para su salud. Y el ITF dice que si nosotros logramos hacer eso, si logramos duplicar esa ocupación, estaríamos logrando un impacto en la reducción de emisiones del 30%, que es espectacularmente bueno como resultado, porque además lo podemos hacer con la tecnología que tenemos hoy. Con lo que tenemos hoy en nuestras manos podríamos reducir un 30% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero necesitamos ir más allá y necesitamos ser más ambiciosos si le queremos cambiar la trayectoria del cambio climático. Entonces el ITF, vamos al segundo punto, dice, además de compartida, la movilidad debe ser eléctrica. Es decir, si todos nosotros mañana lográramos hacer la transición de vehículos fósiles a vehículos eléctricos, ya podríamos estar pensando en un impacto en reducción de emisiones del más del 60%. Y ese es un impacto que nos gusta más, porque con ese impacto sí sabemos que le podemos cambiar la trayectoria a esta situación. Y ahí justamente es donde viene la responsabilidad y la capacidad que tiene Uber. Nosotros tenemos como compañía un compromiso global, no era de ser una plataforma cero emisiones para 2040 en todo el mundo, con un hito muy importante a 2030 de ser una plataforma cero emisiones en las economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Nosotros venimos un poquito después porque típicamente pues en ciudades, en economías en desarrollo, las barreras para poder hacer esa transición vehicular pues son un poco mayores. Pero eso no quiere decir que no estemos trabajando desde ya, porque 2040 es pasado mañana. Entonces aquí en la región hemos estado trabajando desde hace ya varios años en iniciativas que van en este camino. Y les voy a contar dos muy rápidamente. La primera es Uber Planet. Uber Planet es una opción que nació acá en la región y que ahorita está disponible en casi 100 ciudades en Latinoamérica. Y a través de Uber Planet tenemos la posibilidad de compensar la huella de carbono de los trayectos. Y con esos recursos que se recaudan a través de Uber Planet, se invierte en proyectos de mitigación y de compensación de huella de carbono. Está disponible en varios países, pero tenemos proyectos, por ejemplo, de conservación de bosques, de protección de biodiversidad, de reforestación, de energías limpias, y el proyecto pues lo decide obviamente cada país según sus necesidades. Aquí en Colombia trabajamos con dos proyectos en el Pacífico colombiano, dos proyectos de conservación de bosques. Esta es una opción que nos ha permitido compensar 50.000 toneladas de carbono y que más de 12 millones de personas de la región lo ha usado. Y obviamente esto no lo hacemos nosotros directamente porque somos una empresa de tecnología y no de mitigación, pero tenemos un aliado experto que se llama Anaconda Carbon, quien es que se encarga de monitorear los proyectos, de hacer la mitigación, la compensación y la medición de todos nuestros programas. Entonces, esa es la primera. Sabemos que son los primeros pasos hacia este largo trayecto hacia la sostenibilidad, pero también sabemos que tenemos nuestra mirada puesta en la meta, que es acompañar y facilitar que todos los conductores y los arrendadores de toda la región puedan hacer esa transición hacia vehículos eléctricos. Esa es la meta que tenemos nosotros. Y ya tenemos algunas experiencias exitosas en varios países. Tenemos flotas de vehículos eléctricos en países como México, como Chile, como República Dominicana, acá cerquita en Ecuador. La próxima semana vamos a estar lanzando una flota eléctrica en Perú, ¿cierto que sí? Sí. Y en Colombia estamos trabajando súper fuerte para que sea una realidad también este año, ¿cierto? ¿Por allá que sí? Sí, listo. Pero esto, como dice nuestro CEO, es un deporte en equipo. Esto no podemos hacerlo solos y necesitamos de un gran ecosistema y de una multiplicidad de actores para que esto sea una realidad, un trabajo en equipo. Les cuento algunas, como les digo, son muchas, pero quería rescatar 5 en aras del tiempo y que para mí son de las más importantes. Primero, necesitamos vehículos. Necesitamos que los vehículos eléctricos estén disponibles. Segundo, necesitamos financiamiento para que esos vehículos sean accesibles para las personas. Necesitamos también que las ciudades dispongan de infraestructura de carga, pues para que sea operativamente viable tener un vehículo eléctrico. Necesitamos también que los gobiernos, tanto los gobiernos locales como los gobiernos centrales, diseñen y pongan en práctica incentivos y políticas públicas para que este ecosistema se facilite y para incentivarlo y acelerarlo.
Y quinto, una cuña que no puedo dejar pasar y es que necesitamos regulación de las plataformas de movilidad compartida. Como les contaba, las plataformas de movilidad compartida son una realidad en 71 países o más, en 10.000 ciudades o más. Es un fenómeno que ya no tiene reversa. Entonces, ahorita el rol que tiene la regulación es alcanzar esa realidad, alcanzar la realidad y además reflejarla de la mejor manera, porque necesitamos un marco normativo que sea moderno y que nos permita maximizar todo el potencial que tiene la movilidad compartida, no solamente para mejorar la movilidad de las ciudades, sino también para combatir el cambio climático. Entonces, ya para ir resumiendo, porque ese reloj sigue avanzando, les resumo un poco la historia que les he contado hoy. Entonces, primero, espero haber ayudado a generar un poquito más de conciencia sobre la inminencia de trabajar en el cambio climático, porque esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Segundo, espero haber podido comunicar por qué el ride sharing y la tecnología son mecanismos efectivos. Y combinando la una y la dos, les pido que la próxima vez que vayan a sacar su carro, se hagan unas preguntas antes. Pregúntense, por ejemplo, si ese trayecto lo necesitan en realidad. Pregúntense si no es un trayecto que podrían caminar, o si lo podrían hacer en bici, o si lo podrían hacer en Uber, o si podrían tomar un Uber o un taxi o un Uber taxi para llegar a alguna línea de transporte masivo. Y si definitivamente quieren ir en el carro, pregunten si pueden llevar a otras personas que vayan para su mismo destino, porque todos los trayectos que logremos evitar cuentan en esta meta. Y tercero, espero haber podido trazar la meta final, que es que todos nosotros, ojalá todos nosotros, y ojalá más temprano que tarde, logremos hacer la transición hacia un vehículo eléctrico. ¿En qué ciudad les preferirían vivir? ¿En la de la derecha o en la de la izquierda? La derecha, ¿no? La de la izquierda se ve muy gris. Pues yo creo que es viable y espero que hoy hayamos podido ver algunas de las herramientas que tenemos hoy disponibles para hacer eso realidad, porque se vale soñar con ciudades más verdes, se vale soñar con ciudades donde no tengamos que estar 125 horas en un trancón, se vale soñar con ciudades donde podamos respirar un mejor aire. Y para mí, como parte de una empresa global de tecnología, es muy emocionante saber que la tecnología y la movilidad compartida van a ser catalizadores de la transformación de nuestras ciudades. Muchas gracias.